bendiga. Es un privilegio, como cada domingo, predicar la palabra del Señor. Ayer también fue un día especial, hubo el cantar de niños, por eso los niños estaban con una polera verde distinta. Así que ahí después para que se saquen una foto con los niños, ¿ya? Estaban bien contentos ayer con el cantar. Hermanos, hoy es la última predicación de nuestra serie Prioridades. Así que les pido que vaya a su Biblia y busque Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Ageo 2, versículos 20 al 23. Y si lo encuentra, usted me dice amén. ¿Tan rápido? ¿Lo tenemos? Sí. Ageo capítulo 2, del 20 al 23. Versión Reina Valera 60. Bien. Dice así la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ya el templo está bien avanzado. ¿Se acuerdan que Ageo se trata de que están retomando el trabajo de la reconstrucción del templo? Habían empezado, después la gente se vio media apurada por construir sus casas, entonces en vez de terminar el templo van y empiezan a construir sus casas. Y desde el capítulo 12 en adelante ya las cosas están bien. O sea, el Señor está haciéndoles entender a ellos que antes de que empezaran a construir el templo, las cosas no estaban bien. Y si usted se recuerda la semana pasada, Dios le hace como un recuento. Acuérdense cómo estaban antes de poner los cimientos. Acuérdense cómo era su situación, que estaban pasando hambre, estaban pasando crisis militares, sociales, etcétera. Pero ahora que ustedes están dispuestos a trabajar, mi bendición está con ustedes. Y ahí termina esa sección. Y ese mismo día, el 18 de diciembre, porque esa es la fecha exacta, si lo traducimos a nuestro calendario, el mismo día 18 de diciembre, Dios vuelve a hablarles y les da esta pequeña profecía que tiene que ver con Zorobabel y las cosas que vendrán hacia el futuro. Es muy interesante, muy bonito lo que nosotros acabamos de leer, porque tiene que ver con cómo todos los imperios, todos los reinos serán completamente destruidos. Y solamente el reino de Cristo es el que brillará, el único que quedará firme. Entonces es una promesa maravillosa. Yo cuando miraba el pasaje y estaba reflexionando en él, porque yo tengo dos cosas interesantes que decirle en esta tarde. Hay una película que yo creo que usted la ha visto, que se llama Mentiroso, Mentiroso. ¿La vio, no? Que es de Jim Carrey y que le miente por todo al niño. Y el niño pide un deseo y el deseo del niño es que el papá no mienta más. Bueno, queda en la escoba porque es abogado. Entonces, él para salvar algunos casos tenía que mentir. Pero, si usted se acuerda de la película, la moraleja no era que él dejara, o sea, sí, tenía que dejar de mentir, era bueno. Pero en la historia va mostrando que tampoco es tan bueno siempre ser tan honesto, porque él llega a ser grosero en muchas ocasiones con su exceso de honestidad. Sino que hay que ser mesurado. Entonces la historia termina contando, o la película, de que al final, bueno, lo más importante para este papá que se había divorciado de su esposa, que creo que después al final de la película se juntan de nuevo, se reencuentra la familia, era de que él abandonara todo su éxito, todo por lo que había luchado, en favor de su familia. Y al final la historia termina así. Él abandona su vida de éxito, o sea, sigue siendo abogado, pero no tan exitoso como antes, porque ahora dice la verdad, trata de pasar tiempo con su hijo.
Entonces sacrifica cosas como por un bien mayor, ¿sí? Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Una buena moraleja, una buena historia, ¿sí? Pero ¿cómo sería? Pero ¿cómo sería si usted no tiene que aprender algo? Porque aquí a Jim Carrey en la película le estaban enseñando algo, o sea, deja de mentir para conseguir cosas, preocúpate de tu familia, que es lo más importante. Pero ¿cómo sería? Imagínese usted que ahora nos vamos a Tercera Guerra Mundial. Está todo listo, ¿no? Si usted ha visto la política internacional, están como los cuadros listos para una Tercera Guerra Mundial. Y no es una exageración. Usted tiene que aprender las noticias, las noticias que se tratan de política internacional, y está listo para la Tercera Guerra Mundial. Chile no tiene mucho que hacer ahí, más que nos afecte económicamente. Pero pongámonos en el caso hipotético que también la guerra nos afecte, y que nos vengan a bombardear, y que derriben nuestras casas, y en guerra, o sea, en guerra vienen aquí soldados, empiezan a matar, a disparar, granadas, bombas, bombardeo aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Importaría entonces el trabajo? ¿Importaría si usted tiene ISAPRE o FONASA? ¿Importaría si usted ayer peleó con alguna persona, con un familiar? ¿Importaría de algo si el día de mañana nos vamos a guerra y empiezan a bombardear nuestro país? ¿Importaría de algo eso? ¿Importaría de algo la universidad, los estudios, tu trabajo? ¿Importaría de algo? ¿Qué sería lo más importante si nosotros estuviésemos en guerra? Salvar nuestras vidas, salir vivos de esta situación, ¿cierto? Fíjese lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Yo quiero, antes que nos metamos en el texto, me gustaría hablarle de un elemento hermenéutico, porque es muy interesante. Es muy interesante para poder mirar bien el texto. En el Antiguo Testamento, cuando uno ve a un profeta, uno habla de la perspectiva profética. ¿Ya? Los oráculos proféticos hay que interpretarlos a la luz de una llave hermenéutica que se llama perspectiva profética. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando usted mira la cordillera de los Andes, blanquita en el invierno, muy bonita, uno ve la cordillera, ¿cierto? Pero cuando uno está en la cordillera, uno la ve completamente diferente. Uno ve lugares secos, lugares más verdes, ve montañas más altas, más bajas. Uno se da cuenta que la montaña que estaba tan alta, que se veía tan cerca, en realidad está muy lejos, muy distante de la que está al principio. Pero cuando uno está de lejos, uno no logra discernir todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, eso es lo que pasaba con las profecías. Entonces, en esta profecía hay cosas entremezcladas de la primera, de la segunda venida del Señor Jesús. O sea, hay cosas que están entremezcladas porque el profeta está viendo una montaña, está viendo esta gran cordillera, pero él no logra distinguir cada una de las partes. A eso se le llama perspectiva profética. Entonces, lo que nosotros hoy vamos a ver es cosas de la primera y de la segunda venida del Señor. ¿Por qué yo le pongo ese caso extremo de la guerra? ¿Por qué le pongo ese caso de aprender alguna lección? Por ejemplo, de la película Mentiroso, Mentiroso. ¿Por qué? Porque en la perspectiva profética, la venida del Mesías era: aquí se acabó todo. Si llega el Mesías, aquí se acaba todo. Viene el día del Señor, como dice el profeta Joel, el gran día de la ira de Dios. O sea, si viene el Señor, aquí se acaba absolutamente todo. ¿Y sabe qué? Cristo ya vino. Y esa es la perspectiva que tenían los apóstoles. Cristo ya vino. Entonces el apóstol que vio a Jesús, que lo vio caminar, que lo vio morir, que lo vio resucitar, dijo: aquí ya no importa nada. Jesús vino. Lo único que importa es que invirtamos nuestras vidas en Él, porque Él ya vino. No importa el trabajo, no importan los estudios, no importa la familia. No estoy diciendo que usted vaya y los deseche, pero lo que cobra primer lugar, lo que queda en la primera prioridad, es Cristo, porque Él vino. Y esa fue la perspectiva de los apóstoles en el siglo I. Me gustaría que esa fuera la perspectiva de nosotros también hoy, en el siglo XXI. Cristo vino y Cristo vendrá, entonces no importa nada. La prioridad más grande y primera es Jesucristo el Señor. Yo tengo dos cosas que decirle con respecto a esto. El título del sermón, yo, valga la redundancia, lo he titulado como: tus tronos serán quebrados.
A Jim Carrey no le pasó lo mejor que le pudo haber pasado es que haya perdido su exitoso trabajo, ¿cierto? Porque ahí recupera a su familia. Lo mejor que le puede pasar a usted es que sus tronos sean completamente quebrados, completamente destruidos. Que los ídolos que usted abraza y no quiere dejar, lo mejor que le puede ocurrir es que sean completamente destruidos. Porque lo único que le va a quedar es Cristo. Entonces lo mejor que le puede pasar es que todos sus éxitos, todos sus logros sean completamente pulverizados, se vayan a la basura, porque lo único que le va a quedar es Jesús. Lo primero lo vemos del versículo 20 al 22, así que yo le pido que me acompañe con su Biblia y leamos los versículos 20 al 22. Dice el versículo 20: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. 18 de diciembre, vuelve una segunda profecía a Israel. Esto es de verdad espectacular, porque pocas veces ha pasado que en el mismo día Dios pronuncie dos profecías. Primero les da una promesa de bendición, que antes ellos estaban en una mala situación y ahora que obedecen, Dios los va a bendecir. Pero ahora esta bendición lleva un complemento escatológico. ¿Sabe lo que es lo escatológico? Lo escatológico es aquello del fin, hacia el futuro, lo que vendrá hacia el fin de los tiempos. Entonces primero le habla de una bendición presente, y que sabemos que esa bendición es Cristo, pero habla de una bendición por venir, ¿sí? Entonces, la segunda vez que el Señor habla, se dirige a Zorobabel diciéndole de que Él va a hacer temblar los cielos y la tierra. Yo encuentro muy lindo esto, muy precioso, que el Señor hable por segunda vez, porque la primera vez del 18 de diciembre, del mismo día que Dios les habla, es para decirles: ¿saben qué? Ustedes antes estaban mal. Ustedes estaban pasando hambre, yo los azoté con distintas inclemencias climáticas, y aún así no se volvieron a mí, pero ahora ustedes están poniendo piedra sobre piedra, están reconstruyendo el templo, así que mi bendición está con ustedes. Pero ahora el Señor vuelve a hablar, y Dios habla para terminar la tarea que está haciendo en el corazón de ellos. Dios no le está dando simplemente una promesa presente, sino que le está dando una promesa futura. Hermanos, ¿qué sería de nuestro caminar cristiano si no viviéramos con una promesa futura? ¿Qué sería de nuestro diario vivir si nosotros no tenemos la esperanza de la segunda venida? O sea, maravilloso que el Señor Jesucristo murió en la cruz, nos salvó, nos rescató, resucitó de entre los muertos, y nosotros hoy tenemos salvación en Él. Gloria a Dios por eso. Y no hay forma en que nosotros podamos pagar o agradecer esto. No hay forma, es imposible. Ya somos salvos, rescatados. Pero el Señor no deja la obra solamente ahí, sino que además nos promete una segunda parte, una promesa de que Él vendrá. Entonces, ¿cómo serían nuestras vidas si no estuviese esa promesa de que Él vendrá? ¿Cómo serían nuestras vidas? La muerte sería lo más terrible que nos pudiera pasar. Porque si no hay una promesa de vida eterna y de que Él va a volver a restaurar todas las cosas, tenemos que tratar de que este lugar sea el cielo, ¿o no? Pero hay promesa de que Él va a volver y de que va a ser todo nuevo. Entonces, esa del Antiguo Testamento. Dios los bendice, ustedes se han vuelto a mí, pero les doy una promesa para el futuro también, para que no se queden quietos, para que no se queden tranquilos, para que la promesa es revolucionaria. Dice el versículo 21, yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Dónde se ha visto eso en la Escritura? Yo haré temblar los cielos y la tierra.
¿Sabe cuándo se ve eso en la Escritura? El Hijo de Dios, abandonando la gloria eterna, abandonando el Dios trino, viniendo haciéndose hombre, los cielos tiemblan. Porque la segunda persona de la Trinidad está abandonando toda su gloria, toda su deidad. O sea, no abandona toda su deidad, sino que abandona la gloria. Abandona ese estado superior de Dios y viene y se hace hombre. Y la tierra tiembla. ¿Se acuerda qué ocurre cuando nace el Señor Jesucristo? ¿Quiénes se le aparecen a los pastores? Los ángeles, ¿cierto? Y los ángeles, ¿qué le dicen a los pastores? Gloria en los cielos y en la tierra. Paz sea con los hombres. Hay un remecer de los cielos y la tierra, pero positivo. Porque hay un gozo, una alegría, porque el Salvador al fin ha venido y el plan de salvación se va a empezar a cumplir. Pero lo que está diciendo aquí Dios por medio del profeta Ageo no se está refiriendo solamente a eso. Se está refiriendo a algo catastrófico. Apocalipsis capítulo 6, de los versículos 13 en adelante, se lo voy a leer. Mire lo que dice. Después que se abren los 6 sellos. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? A ese día se refiere Ageo. A ese día en que no viene Jesús en un pesebre. A ese día que Jesús no entra a Jerusalén en una burra. A ese día en que Jesús viene glorioso, donde sus ojos son de fuego y un rostro de sol, donde su voz es un estruendo, donde la gente tiembla al escuchar su voz. A ese día se refiere Ageo. ¿Sabes que ese día viene? Ese día se aproxima. Y es imposible que usted se imagine esto que nosotros acabamos de leer en Apocalipsis, porque nunca lo ha vivido. Es imposible que usted tenga estas sensaciones de querer esconderse de ese que viene. Dice Apocalipsis que la gente va a tratar de esconderse del Cordero, porque viene iracundo, viene ahora a ejercer juicio. ¿Sabe por qué no logramos entender esto? Porque no vivimos diariamente pensando en la segunda venida de Jesús. Vivimos nuestras vidas como si Jesús no fuera a volver. Entonces por eso tenemos prioridades tan desordenadas. Que el Señor Jesucristo vuelva es peor que una tercera guerra mundial. Para el que no cree. Que el Señor Jesucristo vuelva es peor que haya una guerra nuclear. Para el que no cree. Pero para el que cree es bendición. Es gloria. O sea, Señor, gracias por venir. Pero yo quiero que tú te preguntes ahí donde estás sentado. ¿En qué vereda, en qué asiento estás esperando a Jesús? ¿En el asiento de los que tienen que huir? ¿De los que tienen que arrancar de esa gloria? ¿O en el asiento de los que están esperando esa segunda venida? ¿Cómo estás viviendo tu diario andar? ¿Cómo estás caminando en la esperanza? Porque ¿sabes qué? Aquí no estamos hablando de salvación. Dios ya te ha salvado. Dios te ha rescatado. Ya pasamos esa parte en Ageo. Tú te has vuelto al Señor, tú te has arrepentido, y ahora tú tienes que caminar con los ojos en la esperanza de que Él volverá. Entonces, ¿cómo estás caminando para llegar a ese día? ¿Estás esperándolo? ¿Estás esperando el retorno de este rey? ¿Cómo estás viviendo? ¿Saben que los apóstoles vivían así? Aquí se acabó todo, porque Cristo ya vino. La segunda parte ya es una parte final que queda, pero el Señor ya vino. Si el Señor ya vino, los cielos y la tierra se estremecen. Fíjese lo que dice el versículo 22. Y trastornaré el trono de los reinos. O
sea, ¿qué importan los reinos? Decían los apóstoles. ¿Qué importan? Si el Señor ya vino y Él trastorna los reinos. ¿Qué interesan los gobiernos? Destruiré la fuerza de los ejércitos de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. O sea, poder político, militar, económico, todo será completamente destruido, no importan, porque Jesús ya vino. ¿Sabe por qué esta serie se llama Prioridades y por qué esta última profecía es así? Porque Dios busca que Israel ponga al Señor, a Jehová, como su primera prioridad. Porque cuando el Señor habla, Él es lo primero. Si el Señor Jesucristo ya vino, Él es lo primero en la vida. Si el Señor Jesucristo volverá, Él es lo primero. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como si Jesús no fuera a volver? ¿Estás viviendo como si Jesús no hubiese venido? Nosotros estamos viviendo los tiempos postreros. No sé si usted logra entender esto. Los tiempos postreros. O sea, el Señor viene. Déjeme contarle algo, porque esto es muy sutil. Y usted tiene que abrir sus ojos para poder mirar a Jesús. Para poder ver a Jesús, el Espíritu Santo tiene que abrir sus ojos. En el siglo I, cuando María estaba esperando al Señor Jesús, si usted lee Lucas capítulo 1, yo le invito a que usted lea Lucas 1 y 2. Dice la Biblia que cuando llegan a Belén, no se halló posada para ellos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Usted sabe quién eran los que se quedaban en posadas? La posada no era un buen lugar para quedar. Era un lugar de mala muerte. En el siglo I, cuando los misioneros iban a distintas ciudades, los cristianos de la iglesia primitiva tomaban a los misioneros y los guardaban en sus casas, porque ir a las posadas era mal visto, era un lugar de prostíbulo, no era un buen lugar, ocurrían cosas malas en las posadas. Entonces los cristianos del siglo I alojaban a los creyentes que venían a predicar, y decían, no se quede afuera, quédese en mi casa. Entonces Lucas es muy genial en escribir que no se halló posada para el Señor Jesucristo. O sea, no tenían contactos en Belén que lo recibiera. Ni siquiera en una posada lo quisieron recibir, ni siquiera en el lugar más bajo quisieron recibir al Señor, que tuvo que ir a nacer un establo. ¿Qué tiene que ver esto con trastornar los tronos? Los reyes en el siglo I, ¿dónde nacían? En palacios, en cunas enchapadas de oro, con muchos regalos de los nobles, haciendo grandes fiestas, grandes celebraciones, porque iban a ser el nuevo rey o el futuro rey. Pero el Señor Jesucristo viene a invertir todo ese orden, lo viene a dar vuelta. A Jesús no lo visitan nobles, lo visitan pastores. ¿Y los pastores cómo eran? Yo lo mencioné ya hace varias semanas. Pero como decimos en Chile, eran brígidos, eran peligrosos, eran hombres dispuestos a matar, porque si les robaban una ovejita, un corderito, ahí que había que pagar. Entonces ellos estaban dispuestos a matar al que les viniera a robar algo. Eran personas violentas. Y ellos son los que visitan al Señor, no nobles. Entonces se da cuenta cómo el Espíritu Santo invierte los tronos. El Rey de Reyes no nace en la nobleza, nace en el rechazo, nace en un establo. El Rey de Reyes ya gobierna. El Rey de Reyes ya es rey. Porque Mateo 28 dice que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él es rey. Y él en Mateo 28 dice, entonces vayan y hagan discípulos. Yo no sé si usted ha abierto sus ojos, pero esas palabras que dijo el Señor Jesucristo son reales. Él es el rey en el cielo y en la tierra. Entonces tú no puedes tener otras prioridades, porque Él gobierna en cielo y tierra. Y esa fue la gran falla de Israel en el siglo I, no darse cuenta que el rey había llegado, no abrir sus ojos y mirar que el rey había llegado y estaba cumpliendo la misión. Que no te pase como Israel.
que no supo abrir sus ojos y mirar a Cristo como su primera prioridad. Segunda iglesia, despierta. Tienes que despertar. Él gobierna en el cielo y en la tierra. Y si Él gobierna, Él es tu primera prioridad. Vendrá una guerra, ¿sabes qué? No es tan importante, porque Jesús ya vino. Y Jesús va a volver. Entonces tu única misión, tu único objetivo, el único propósito por el que tú debes vivir es por su reino, por nada más. Por su reino, porque Él ya vino. Y Él va a volver. Y yo anhelo, espero que nos atrape aquí, sirviéndole, trabajando, extendiendo su reino. No cómodos, no en las bancas echaditos para atrás, no en los laureles, no tomando la fresca, sino que Él como su primera prioridad. Cristo como tu prioridad. Con esto quiero cerrar el primer punto. ¿Sabes por qué tienes tantos problemas? ¿Sabes por qué tienes la vida tan desordenada? Porque Jesús no es tu prioridad. Cuando Jesús sea tu prioridad, todo va a estar en orden. Porque ese es el orden correcto. No es que va a ocurrir algo mágico, es el orden correcto. Usted sabe que para que el reloj funcione hay que ponerle pila, ¿o no? ¿Cierto? Es como obvio. Si usted no le pone pila al reloj, no le va a funcionar. Su vida no va a funcionar si Cristo no está en primer lugar. Es lo lógico. Pero estamos tan enseguecidos por este mundo que no nos parece lógico, no nos parece racional eso. Pero eso es lo lógico. Porque Él es el Rey en el cielo y en la tierra. Lo segundo que yo tengo que decirle, el versículo 23. Fíjese lo que dice el versículo 23. Acompáñenme en la lectura. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando todo esto ocurra, ¿qué le promete Dios a Zorobabel? Yo te tomaré. Es maravillosa esta expresión. Hay un predicador antiguo del siglo XIX llamado Jonathan Edwards. No sé si lo he escuchado por ahí. Era del tiempo de que la gente usaba pelucas blancas. De aquellos tiempos, Jonathan Edwards. Y él tiene una predicación muy famosa, muy conocida, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. O sea, ese es el nombre de la predicación, Pecadores en las manos de un Dios airado. Hay un libro sobre eso también. Y él describe lo terrible, lo horrible que es estar en las manos de un Dios airado. Ya lo hemos visto en la palabra del Señor, que el sol, yo no sé si usted sabe, pero si usted se acerca, no sé, unos 100 kilómetros hoy, aquí más cerca del sol, usted se quema vivo. Usted se consume. Imagínese lo que significa es estar al lado del sol. O sea, usted queda pulverizado, no queda ni rastro de usted. Bueno, Dios es más grande que el sol. Es más poderoso, más violento que el sol. Tiene mucha más gloria y mucha más majestad que el sol. Más que infinidad de soles. Así de grande es Dios. ¿Sí? Entonces imagínese lo que es estar en las manos de un Dios así. Y que ese Dios está airado contigo. Imagínate lo terrible que es eso. Eso es terrible. Que un Dios tan glorioso, tan poderoso, tan grande, esté airado contigo y te tenga en sus manos. Y que lo único que sienta por ti sea ira. Bueno, eso es lo que pasaba con nosotros antes. Pero la promesa que está haciendo Dios ahora sobre Babel es diferente. Yo te tomaré. Y sabe que la expresión es bien tierna. Porque el profeta Oseas, cuando le predica a Israel, le dice: Israel, yo te tomé de la mano derecha y te guié como un niño. Y te enseñé por el camino que debías andar. Oseas. Ageo usa el mismo verbo, la misma expresión de tomar la mano, de llevarte como un niño. O sea, ¿qué está diciendo entonces el profeta Ageo? Que Dios va a tomar a Zorobabel como un niño y lo va a guiar, lo va a llevar. Pero nosotros aquí tenemos que sacar un poco el nombre de Zorobabel, porque Zorobabel es más bien el representante del remanente de Dios. Cuando los judíos estaban en Babilonia, vuelven a Jerusalén y vuelve un grupo solamente, no vuelven todos. Ya ese grupo se le llamó como un remanente, que volvió a reconstruir a Israel.
el templo, los muros y las casas. A eso volvieron. Entonces Zorobabel, como gobernador de Israel o de Judá, él es un representante de este remanente. Entonces tenemos que mirar a Zorobabel como representante del remanente o representante de la iglesia del Antiguo Testamento. Y si lo miramos de esa forma, entonces la promesa que Dios está haciendo es que a la iglesia Dios la va a tomar de su mano y Él la va a guiar por este caminar hasta su segunda venida. ¿Se fija que eso es maravilloso? Que este Dios tan grande, tan glorioso, tan iracundo también, tan poderoso, no tiene ira contigo. No te mira con ira, te mira con amor. Entonces, como un niño pequeño, al que hay que instruir, al que hay que cuidar, te toma de la mano y te guía hasta que Él vuelva. Eso es maravilloso. La expresión que está aquí puesta del profeta es preciosa, porque le está diciendo a la iglesia: ustedes, mi remanente, ustedes que se mantienen fiel a mí, no importan las dificultades, yo los tomo de la mano y los llevo conmigo. Gloria a Dios. Si Jesús te lleva de la mano, si Jesús te guía de la mano derecha, y Él te va a guiar y te va a sostener hasta que Él vuelva, ¿importan las demás cosas? No importan absolutamente nada. Si Cristo te lleva de la mano y tal vez has sufrido traiciones, decepciones, tal vez estás pasando por una enfermedad, ¿importa de algo? ¿Sabes qué? No importa, porque Él te lleva de la mano. Y si Él te lleva de la mano, sabes que todo va a estar bien. Eso es lo que le está diciendo Dios a Zorobabel como representante del remanente. Los reinos van a caer, la política va a caer, van a tener problemas económicos, pero no importa, ustedes van de mi mano. Ustedes van conmigo. Esa tiene que ser tu esperanza. Esa tiene que ser tu convicción. Ese tiene que ser tu plan. Tu única estrategia como cristiano es la mano de Cristo. Nada más. Es que voy a hacer esto, voy a sacar un aquí, voy a hacer esta otra cosa, es que voy a invertir más ahora en esto. Son mentiras, hermano. Son mentiras. Tu único plan, tu única estrategia tiene que ser Jesucristo el Señor, porque Él ha prometido llevarte de la mano. Y fíjese lo que dice después del versículo 23. Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Había algo bueno en Zorobabel? Dice aquí que él lo cogió. O sea, no había nada bueno en Zorobabel. Sí habían cualidades buenas porque el Espíritu Santo puso esas cualidades, pero no que Zorobabel fuera propietario de esas cualidades. Aquí el texto es enfático en decir: yo te escogí, Zorobabel, no tú a mí, yo te escojo y te voy a poner como anillo de sellar. Esto es lo que pasa con la iglesia hoy. El Señor te ha escogido a ti. Y el Señor te ha escogido con una gran misión. Nosotros como iglesia presbiteriana, uno cuando dice: no, yo soy presbiteriano, soy reformado, a uno siempre le dicen: los que creen en la predestinación. Y como que no lo tiran para allá. Y es mucho más que eso, mucho más grande que eso. Pero quedémonos con la predestinación. La predestinación es maravillosa, ¿no? Porque antes de la fundación del mundo, Él me vio antes de nacer, antes de siquiera existir, antes siquiera de mis padres existir, Él ya me había escogido. Eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Y desde antes de la fundación del mundo, Él me escogió para salvarme y para amarme profundamente. Con todo su ser Dios me ama. Eso es predestinación. Pero la predestinación no es solamente un privilegio. La predestinación es una responsabilidad. Porque si tú has sido escogido por Dios, entonces tú has sido llamado para ser un sello de la gloria de Dios. Porque fíjese que es lo que le está diciendo a Zorobabel: yo te escogí para que tú seas como un anillo de sellar. O sea, tú vas a ser un distintivo mío, un distintivo de mi gloria. Esa es una gran responsabilidad. Entonces, hermano, hermana, transitas por esta tierra con esa gran responsabilidad de que tú eres un sello de Dios, de que tú tienes que ser un reflejo de la gloria de Dios, de que tú eres la iglesia militante en la cual tú tienes que extender el reino de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que esto lo tiene clarísimo.
Dios no lo necesita para nada a usted. Para nada. Dios con un chasquido de sus dedos transforma todos los corazones y todos se vuelven a Cristo y se acaba la historia. Y Dios lo hace. Y si no quiere hacerlo por las buenas, Dios puede mandar un ejército de ángeles y los amenaza a todos con espada y vuélvanse a mí y listo. La estrategia que quiere usar Dios funciona porque es Dios. O sea, usted no es necesario para Dios. Pero ¿sabe qué? A Dios le ha placido incluirlo a usted. Que usted sea parte del plan. Yo encuentro precioso eso. Porque yo no soy necesario. Yo no sirvo siquiera. Pero ¿sabe qué? Dios me dice, pero ven, te voy a hacer parte también. ¿Usted vive así? ¿Vive consciente de eso? Que si usted ha sido predestinado, usted ha sido escogido por Dios, usted ha sido llamado para extender la gloria de Dios. No porque lo necesita, sino porque quiere que tú seas parte. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hiciera parte del plan? No tendríamos propósito. No tendríamos razón para vivir. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos dijera, vengan, sean parte de la misión? No tendríamos razón de vivir. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Al menos eso pienso yo. Si no somos parte del plan de Dios, ¿qué sentido tiene la vida? No tiene ningún sentido. Pero Él le ha dado sentido a tu vida. Esta expresión de que tú seas anillo de sellar, que Zorobabel ha sido llamado para ser anillo de sellar, es para darle un sentido a su vida. Entonces, con esto yo quiero terminar. Y me gustaría que después que yo termine tengamos un momento de oración, porque nos tenemos que arrepentir delante del Señor. Toda tu vida, tú has vivido tratando de buscarle un sentido a tu vida. Toda tu vida. Y no me diga que no. Cuando tenía 16 o 17 años estaba pensando qué estudiar. Hay algunas personas en redes sociales que en vez de ponerse su nombre, se ponen el nombre de su profesión. Como si eso les fuera a dar identidad. Yo sé que usted ha gastado tiempo en buscar el sentido de su vida. Y no está mal, porque es algo de la naturaleza humana. ¿Cierto? Todo ser humano busca ¿para qué estamos acá? Es como una de las grandes preguntas existenciales. El problema de esto es que usted sabe la respuesta. Y usted ha sido creado, y ha sido llamado, ha sido escogido, y usted vive en esta tierra para glorificar a Dios. Y eso usted lo repite como chino, porque usted es presbiteriano, usted es del IPCH. Y una de las preguntas que más repetimos es la pregunta primera del Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster, ¿cierto? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y lo repetimos como chinos. Y yo le apuesto que yo dije la frase y usted se la sabe, ¿cierto? Usted se sabe la pregunta y se sabe la respuesta. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué vivimos como si estuviéramos buscando el sentido de la vida? Si el sentido de la vida ya vino, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que invertir lo peor de nosotros para Cristo? ¿Por qué? Si Él es el sentido de la vida. ¿Por qué te esfuerzas en conseguir cosas que son ridículas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Saben que el profeta Ageo termina con eso diciendo, todo será destruido al final? Entonces, ¿qué importan sus casas artesonadas? ¿Se acuerda que así parte el texto? ¿Qué importan sus casas artesonadas, bonitas, preciosas? ¿Qué importan? Si cuando Él vuelva a destruir todo, los imperios, los reinos, la economía, la educación, absolutamente todo va a caer. ¿Qué importa? Entonces, ¿por qué vivimos como si eso fuera lo más importante? ¿Por qué le damos los rastrojos a Dios? ¿Por qué? ¿Acaso todavía no nos encontramos con Cristo? Cuando los apóstoles se encuentran con Cristo, abandonan absolutamente todo. Y quiero volver a repetir esto. No estoy diciendo que usted abandone su trabajo y deje botada a su familia y se vaya por la misión.
Tampoco le digo que mañana usted llegue aquí a la iglesia y me pregunte qué tiene que hacer. No estoy diciendo eso. Es una cosa del corazón. ¿Por qué tu corazón se entristece tanto por esta tierra y no por Jesús? ¿Por qué en tus oraciones no está la iglesia que está siendo perseguida? ¿Por qué en tus oraciones es más importante lo que puedes conseguir y lo que no puedes conseguir? ¿Por qué tus tristezas más grandes tienen que ver con lo que esta cultura te dice que está bien? Y no con lo que la Biblia te dice que está bien. Es porque aún no encontramos el sentido de nuestras vidas. Vuélvete a Jesús. Vuélvete a Cristo. Porque vas a seguir siendo un desgraciado. Vas a seguir siendo un infeliz si no vas a los pies de Jesús. Necesitas a Cristo urgentemente porque Él vuelve. ¿Y sabes qué? Él va a volver por los que en su primer lugar tienen a Cristo. Porque esos son los de Él. Esos son el remanente. Es el mensaje de Ageo. El remanente son los que tienen a Cristo como su prioridad. Es el remanente. El sello de los escogidos de Dios es que Jesús es el primer lugar de sus vidas y por ellos Él volverá. No por los que miran a Jesús como un buen plan, no por los que miran a Jesús como un hippie buena onda, no como los que miran a Jesús como el genio de la lámpara que lo frotan y les tiene que cumplir sus deseos. Él no vuelve por ellos. Él no viene a rescatar y a cubrir a esos. Él viene a cubrir y a rescatar a los que han puesto en primer lugar a Jesucristo y es su Señor y Salvador. A esos viene a buscar. Entonces vuelve al sentido de tu vida. Busca a Jesús. Entonces yo le pido que tengamos un momento pequeño de oración, en donde usted le pida al Señor que el Señor destruya sus tronos, destruya todas aquellas cosas que están en primer lugar y no está Cristo. Que usted le pida perdón al Señor, que usted se arrepienta de sus faltas y que usted se vuelva a Jesús urgentemente, porque esto es hoy. Hoy. Hoy tú tienes que volverte a Cristo, no mañana. Hoy tienes que hacer un recompromiso con Jesús. Así que le pido que oremos brevemente y luego yo voy a terminar con una oración. Amén. Señor Jesús, hemos estado tanto tiempo buscando agua en cisternas que están rotas. Por tanto tiempo, Señor, por tanto tiempo estado comiendo algarroba de los cerdos y las encontramos agradables. Y creemos que eso es alimento. Por tanto tiempo, Señor, hemos hecho estrategias en nuestras vidas para tener una vida mejor. Por tanto tiempo hemos invertido tantas horas en nuestros tronos, en nuestros reinos, creyendo que eso está bien. Por tanto tiempo, Señor, nuestros ojos están enamorados de esta tierra. Señor, corta esas cadenas en el nombre de Jesús. Destruye nuestros tronos, Señor. Sácanos, Señor, nuestras coronas que nos hemos elaborado con nuestro esfuerzo. Y vuélvenos a ti, porque te necesitamos urgentemente. Porque tú vuelves. Y eso no es una mentira. Es algo real. Si tú viniste una vez, tú volverás de nuevo. Tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Y tú reinas. Lo único importante es tu reino. Lo único importante eres tú. Lo único importante es que obedezcamos. Es que vivamos fieles a ti. Es que hagamos compromisos reales contigo. Que no tomemos tu nombre en vano.
Señor, trae arrepentimiento sobre esta iglesia. Que tú seas nuestra prioridad. Tú, Señor, tú seas el primer lugar de nuestras vidas, pero que sea en nuestro corazón, no de la boca para afuera, que sea en nuestro corazón. Que lo que cantamos, lo vivamos. Que lo que leemos en tu palabra, lo vivamos. Que lo más importante sea nuestra fidelidad a ti. Si tenemos que perder por serte fieles, gloria a ti, Señor. Si tenemos que abandonar cosas, por doloroso que sea, por ti, gloria a ti. Si tenemos que caer en un estado que tal vez no es el mejor, pero somos fieles a ti, somos obedientes, gloria a ti, Señor. Pero que nuestra prioridad sea tu gloria. Que nuestra prioridad, Señor, que nuestro primer lugar sea la cruz. Que podamos abrazar el Evangelio y entender que no hay salidas, que no hay más salvaciones que solamente la cruz. No hay más salvación que en la cruz. No hay más salvación que en Cristo. Porque aquel que murió y resucitó de entre los muertos, un día volverá. Y volverá glorioso, con ojos de fuego y con rostro de sol, con su voz que es estruendo, que la tierra y el cielo buscarán donde esconderse, porque tú eres lleno de gloria. Señor, que no seamos de los que se esconden, sino de los que seamos que puedan alzar su rostro al cielo, ver al Hijo de Dios venir y decir: Maranata, ven, Señor, porque te hemos estado esperando. Hasta ese momento, Señor, haznos fieles, fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.